Caesar called for census. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road, with Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk, and they had no place to stay. They tried the inns and the hotels, the message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. One had his Juanita and a baby boy they named Miguel. On the other side of the line it's heaven, on this side is a living hell. So you do what it takes, pick up stakes and try to escape the drought. But when you get to the border of the INS, they got the welcome wagon out. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here.
Bueno, llega ya el momento, por fin, de poderos mostrar cómo suena este coche. Os voy a hablar en primer lugar de las fuentes que tenemos. Tenemos la radio original, la cual podemos gobernar su volumen desde los propios mandos. Pero al final no tendría lógica alguna el realizar una inversión de este tipo, un trabajo así, para utilizar la fuente original. No por nada. ¿Podemos conseguir una buena calidad de sonido? Sí. ¿Pero podemos extraer todo el potencial de este equipamiento de audio? Evidentemente no. No es un reproductor dedicado, de alta resolución, y tiene sus limitaciones. Por lo tanto, ¿qué vamos a utilizar aquí? Por un lado, a falta de un soporte que falta por adquirir, tenemos el cable porque el cliente va a fabricar un soporte aquí de aluminio para sujetar su reproductor. Tenemos el cable USB para conectar nuestro teléfono, ya sea iOS o Android. Y desde este cable transportaremos la señal en digital con una alta resolución de hasta de 192 kHz, que entrarán en el amplificador a través de un módulo, un slot, que hay en el que se instala una tarjeta, y ahí nos hace la conversión utilizando el DAC interno del propio procesador de sonido. Por lo tanto, podemos con el teléfono tener un reproductor ya de alta gama. Y aún para rizar el rizo, el cliente compró este FiiO M27, el cual conectaremos por cable coaxial, el cual tenemos aquí, y viajará toda la señal en digital con la mejor resolución posible. Así que sin más preámbulos, os voy a mostrar, con la radio original no hace falta, pero vamos a comenzar con el teléfono para que veáis lo bien que funciona, y es muy fácil de utilizar. En primer lugar, conectamos aquí por el cable, bajamos el volumen del máster, el cual se me olvidó comentaros que hemos instalado el conductor, que es un mando rotatorio de Helix. Hemos fabricado esta pieza que hemos tapizado en piel, y de esta forma el cliente tiene acceso, en primer lugar, al volumen, que es esto que veis aquí. Con otra pulsación tenemos el dominio de poder subir y bajar el subwoofer, y con otra pulsación tenemos acceso a varios presets. Preset 1, preset 2, preset 3, preset 4 y preset 5. Si seleccionamos el 4, simplemente pulsando un par de segundos, ya nos entra esa configuración de audio donde hemos realizado una ecualización para un dispositivo. En este caso vamos a utilizar el preset 2, que es el que hemos hecho para el dispositivo, para el iPhone o para el teléfono Android. Por lo tanto, seleccionamos el número 2, pulsamos, nos conmuta, y ahí tenemos la ecualización para este dispositivo. Vamos a hacer un pequeño, dijéramos, recorrido por diferentes géneros, y vamos a comenzar, por ejemplo, con Diana Krall. Además, otra cosa que también vemos muy interesante de esto, de conectarlo por USB, es que tenemos posibilidad de que al mismo tiempo que estamos enviando música al amplificador, si por ejemplo suena una instrucción vocal por ejemplo del WACE, del navegador, o nos entra una llamada, directamente conmuta directamente a través de los altavoces. Por lo tanto, no perdemos interactividad con el escuchar música y a su vez tener instrucciones vocales o una llamada que nos pueda entrar. Comenzamos la prueba de sonido. Vamos para allá. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation, temptation, temptation.
Estos sistemas de sonido se caracterizan por tener algo diferente a un equipamiento, por ejemplo, específico plug and play, de los que veis en nuestro canal, que todo queda en hueco original, con la amplificación, que suenan muy bien, pero estos vehículos tienen algo que los hace muy diferentes, es la atmósfera que se recrea, es decir, el posicionamiento es mucho más logrado en lo que concierne a apreciar el vocalista, a apreciar los instrumentos, con la percusión de un instrumento, los armónicos, el detalle, los microdetalles, todo hace que conjugue mucho mejor la sensación de espacialidad, la sensación de stage, ¿no? de imagen, se aprecia con mayor anchura, profundidad, altura, hay mejor separación aún entre instrumentos. El tener aquí pues los rangos medios arriba, en lugar de ir en la panel de puerta, que es donde van en su ubicación original, hacen que realmente el tener el altavoz ahí arriba ya, corregirlo un poquito por la reflexión del cristal y trabajar un poquito los niveles, los retardos de tiempo, el nivel de ganancia, y suena excepcionalmente. Las grandes cualidades de tener un sistema así adaptado, el motivo de colocar mejor posicionados los altavoces, mejor direccionados, hace que facilite las cosas a la hora de sintonizar bien el sistema de audio, porque no es lo mismo coger un altavoz de rango medio que va a la altura intermedia del panel de puerta y aplicarle retardos de tiempo y ajustar la fase para que se solape arriba. Es más dificultoso que tenerlo ya arriba, donde tenemos ya pues que seguir trabajando también en la ecualización, en este caso con la reflexión del cristal, que se puede corregir, pero se consigue al final el tener una gran distribución como tenemos aquí, vocales plenas, con mucho cuerpo, y la verdad que la amplificación que es en clase, creo que es Ultra HD, son amplificadores súper eficientes, sus fuentes reguladas de alimentación, de voltaje, hacen que siempre entreguen la misma potencia. Evidentemente hay amplificadores aún mucho más potentes, pero ¿a qué coste, no? Y también a qué precio todo, ya que habría que igual colocar una segunda batería de apoyo, pues se complicarían las cosas, mayor inversión. Y aquí tenemos la verdad que potencia más que suficiente para disfrutar del sistema de audio. Vamos con la siguiente pista. Vamos con el TAC-5. Vamos para allá. Lo adelanto un poquito, ya que se hace más compleja la pista más adelante.
La verdad que es un efecto de sala, no parece un vehículo, la sensación de estar, pues eso, en una pequeñita habitación, escuchando música, lo acogedor que es el sonido, cómo te arropa, cómo te acaricia. Estos altavoces los denomino con un sonido sin artificios, es decir, sacan las cosas tal cuales son. No es el clásico sistema de audio que entras y dices, wow, ¿esto qué es? ¿No? Suena que te encuentres con algo ultra raro, diferente o muy brillante, muy analítico. No, te saca el sonido genuino y lo veo hecho para gente con experiencia que analiza un sistema de audio poco a poco y conforme va escuchando la pista va apreciando la gran cualidad que tienen estos altavoces en sacar cualquier detalle, lo cual lo hace súper interesante. Es decir, el sistema te va cautivando poco a poco, te vas familiarizando con el sonido, empiezas a analizarlo, empiezas a estudiarlo, empiezas a apreciar un detalle, otro detalle, su capacidad para reproducir las vocales, los instrumentos, la sensación de sala, lo hace súper interesante. Vamos con otra pista. En este caso vamos a poner Dire Straits con el Long Road. Bueno, en esta ecualización, que tenemos dos ecualizaciones para el reproductor, para lo que es el teléfono, hemos hecho esta curva con el grave que es muy suave, el subwoofer entra, pero no es protagonista, acompaña, llena esas frecuencias únicamente que son necesarias. Luego tenemos otra ecualización, donde sí le damos más realce por si el cliente quiere disfrutar de tener un poquito más de punch, pero siempre de forma equilibrada. El sonido suena con mucha espacialidad, mucha claridad, todo muy nítido. Se nota muchísimo el tener una fuente dedicada de audio, el poder utilizar el archivo en su calidad. Y desde aquí, pues, apto para, en este caso, el archivo es simplemente 16 bits a 44,1 kHz. Pero se aprovecha toda su resolución, entra en el amplificador directamente por digital y se aprovecha el DAC interno, que los componentes son muy buenos, del procesador Helix. Vamos con la siguiente pista. Vamos a poner una con vocal. Vamos para allá, con Tracy Chapman. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by
analítico. Tenemos el foco ahí del vocalista, que si cerráramos los ojos daría la sensación de tener a Tracy Chapman justo frente a nosotros, cantando. Es una sensación de verdad súper placentera y la verdad que suena muy bonito el equipo de audio. Vamos con otra pista. He broke my heart, and now it's raining just to rub it in. I'm at your door. I feel so crazy about it. You say I told you so. You saw it long ago. You knew we had to go. I finally came around. I'm back on solid ground. Can't let it get me down. Ojalá pudierais estar aquí conmigo para poder sentir lo que yo estoy sintiendo aquí. Los graves ML8, el ML10, es un grave que a pesar de que impone cuando tú lo sostienes en la mano, dices, estamos ante un altavoz que nos vemos todos los días, pero no tiene nada que ver en absoluto al clásico grave que de punch, de patada, vamos a denominarlo como cañero, ¿no? Que da la patada y mucha presión, no. Es un grave tan esponjoso, tan limpio y tan analítico que el describir su grave y su pureza, el cómo se define en el ambiente y notas el golpe, es un golpe tan ultra limpio y el su grave también tan limpio que lo aprecias el golpecito aquí y ese bajo tan contorneadito que difiere y lo hace muy distinto a los subgraves tradicionales de muchas marcas que utilizamos. No esperéis un subgrave de muchísimo impacto. Tiene pureza en la zona del subgrave, igual que los graves. Tienen mucha pureza. Es un grave muy limpio, muy bonito y muy analítico. Es un grave esponjoso, se nota que tiene ataque, que da intensidad, pero en lugar de atronar, de sacar fuegos artificiales, artificios no. Lo hace sin artificios todo. Natural y con pureza en el sonido. La verdad que muy bonita esta pista en cómo acompaña lo que es el grave. Vamos con otra pista. Well, it's early in the morning. Sugar, when I rise. Said it's early in the morning. Sugar, when sugar, when you done living in misery, girl. You done living in misery.
espectáculo. La sincronización de los graves con el subwoofer bien sintonizado, dando ese tono tan señorial, tan poderoso, pero a su vez tan sutil, tan limpio. El cómo cautiva la vocal, la sensación de escenario, de amplitud. Te atrapa el sistema de audio, literalmente. Te va cautivando en todas sus facetas, en profundidad, en control, en naturalidad, en suavidad. Es en sacar los microdetalles a todas esas personas que nos gusta y nos encanta la música y no solo pues, nos entretenemos simplemente con la canción, ¿no? Que nos gusta, sino que buscamos esos ínfimos detalles que nos hacen entretenernos, nos apasiona y nos hace pues emocionarnos. La verdad que es súper disfrutable, es algo maravilloso el escuchar este sistema de audio. Vamos ahora con George Benson, con la canción clásica de Ghetto. Yes, this is the ghetto. Yeah, baby. Don't you know it's alright? Oh yeah. Hey. The ghetto. The ghetto. Yeah. The ghetto. The ghetto. Talking about the ghetto. The ghetto. The ghetto. Talking about the ghetto. The ghetto. Talking about the ghetto. Súper musical. Parece mentira que al final instalemos, ¿no?, sonido en un coche, ¿no?, y haya gente que es tan estética de que diga no, que no se puede disfrutar. Esto es inmenso. Evidentemente una casa, tenemos más espacio, podemos colocar los altavoces donde queramos, pero la verdad que es inigualable lo que se siente en un coche de estas características con este sistema de audio, la comodidad, el confort y el sonido que tenemos. Es un equipo que puede dar mucho más volumen, lo puedo subir más, me distorsionaría la grabadora que estamos utilizando, pero al final es buscarle un equilibrio en el volumen, es decir, no utilizar todo el volumen que tiene, buscar ese equilibrio donde el sistema de audio se defiende muy bien y suena, la verdad, que pleno. A poor man's made out of muscle and blood, a muscle and blood, and a skin and bones. You got a mind that's weak and a back that's strong. You load of 16 tons, and what do you get? Another day older and a deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Say, Peter, don't you call me. Cause I can't go. Say, Peter, don't you call me. To the company store. Don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Come on. Well, I was born on a morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the strong boss said, well, bless my soul. You load 16 tons, and what do you get? Another day older and a deeper in debt. Esta pista, para mí, punto de vista, la veo muy técnica para ver si un sistema está en fase. En fase significa que cuando juntamos lo que reproduce y lo que nosotros escuchamos, que es el canal izquierdo, que apreciamos la respuesta en frecuencia del altavoz izquierdo, y cuando se une el derecho, al no llegar en mismas distancias y no están en mismas posiciones, se crean cancelaciones, ¿correcto?
que pueden ser pues desde filtro peine en distintas frecuencias o que en algunas se cancelan, están opuestas y se cancelan. A través de los filtros all passes se puede girar para que entendáis esas frecuencias que realmente están canceladas y que se oponen para que puedan sumar, por lo tanto restaurar así la energía del sistema de audio y que esas determinadas frecuencias que antes sonaban atenuadas en los emplazamientos de los altavoces vuelvan a restaurarse y consigamos escuchar un sistema pleno. ¿En qué se traduce cuando decimos que un equipo está en fase? En que todo tiene cuerpo, todo suena más macizo, todo más redondo, todo con más energía. Aquí la vocal es muy gruesa, muy poderosa. Si no estuviera bien en fase, sonaría a hueca, a lata, serían los instrumentos más finos, la vocal más fina. La verdad que suena pleno. See him arrive. He stood 6'6", weighed 245, kinda broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John. Big John, Big John, Big Bad John. Big John. Well, nobody seemed to know where John called home. He just drifted into town and stayed all alone. Didn't say much, kinda quiet and shy. And if he spoke at all, he just said hi to Big John. Somebody said he came from New Orleans, where he got into a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the promised land. Big John, come on. Big John, Big John, Big Bad John. Well, then came the day at the bottom of the mine when a timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast, and everybody thought they'd breathe their last, except John. Big John, Big John. Sublime, maravilloso, lo tiene todo. Es que te quedas encandilado escuchándolo, te atrapa y oyes cómo suena. La verdad que dista mucho. Os intento transmitir lo mejor posible a través de una grabación, pero si estuvierais aquí, creedme, alucinaríais. Ahora vamos con el siguiente reproductor digital. Vamos a prescindir ahora ya del iPhone, que podría ser el Android que tiene el cliente, y vamos a utilizar el coaxial. Lo vamos a conectar a nuestro reproductor Hi-Res, bueno, al reproductor del cliente, el FIO M27, que creo que es el reproductor más alto de gama de esta firma. Y vamos a tener aquí, pues también vamos a transmitir la música toda en digital, sin conversiones. Entrará en el amplificador y utilizaremos el DAC dedicado del amplificador Helix. Por lo tanto, vamos a poner una pista y vamos a utilizar aquí, vamos con esta que es muy bonita, para que también escuchéis el reproductor Hi-Res. Vamos para allá.
vamos, porque sí, cada reproductor tiene su ADN. Aquí es el sonido aún más analítico. Notamos los agudos aún con más resolución, más brillo. Y la verdad que estos reproductores son para analizar la música. Igual que el reproductor, el iPhone o el Android suena todo con más cuerpecito, todo más grueso, más sólido, un poquito más apagadito, suena con brillo y muy analítico. Estos reproductores se caracterizan por ese sonido afilado, detallado, que hace que saque cualquier ínfimo mal detalle de la grabación, lo saque a relucir y todas las virtudes las amplifique. Suena excepcionalmente bien, muy aireado, el sonido es mucho más aireado, más analítico, la verdad que suena impresionante. Vamos ahora con otra pista y voy a poner la de Alan Parsons Project. Vamos para allá. Don't think sorry's easily said. Don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, but I ain't gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. 'Cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Ahora voy a utilizar con el preset del conductor, tenemos un ajuste donde podemos darle aún un margen más dinámico en el bajo. Y lo voy a poner para que lo apreciéis. Vamos para allá. A ver si notáis las sutilezas en el grave también. in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. Looking at you, I can read your mind. I can read your mind. I can read your mind. Don't read false illusion behind. Sonido súper detallado, aireado, analítico, cautivador. Vamos con otra pista. En este caso estamos ahora en una carpeta que tenemos aquí un montón de música grabada del cliente que no conocemos, pero esta es de como un estilo como de fusion jazz. Vamos a ver qué tal suena. Bueno, llegamos ya a la parte ya final ya del vídeo. Lo hemos hecho muy largo, os he querido explicar todo lo mejor posible para que valoréis el por qué, porque muchas veces hay críticas, ¿no? De que si el sistema de audio vale más que el coche. Ahora tenemos un buen coche, espero que no hayan tantas críticas, pero no es necesario tener un buen coche para tener un sistema de audio. Hay gente que igual
con su coche, su utilitario normal y corriente, está más que feliz, no necesita tener un supercoche ni para poder justificar que tiene un equipo de audio, además de que una persona que le gusta la alta fidelidad no se tiene que justificar ante nadie, ya que lo que él invierte, porque por ejemplo el comentarlo le pueden decir tú estás loco porque te gastaste dinero, es decir, el que lo hace porque le gusta, y que además mucha gente prefiere estar feliz con su coche, pero igual el equipo sí que el equipo de audio le da prioridad porque es su sueño, su gran afición, igual que puede ser el ciclismo, comprarte una bicicleta de 10.000, de 15.000 euros, que las hay, y cosas mucho más caras. Entonces aquí os muestro esto, lo que es la alta fidelidad en un vehículo, lo que es la artesanía, la dedicación, sistemas de audio más elaborados, donde se hacen las cosas para el cliente, para disfrutar. Y ya sin más me despido con una pista de los Dire Straits. Vamos a poner la de Brother in Arms, que es preciosa. Y me despido y nos veremos en próximos vídeos. Os mando un fuerte abrazo y sobre todo muchas gracias por seguirnos. These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction,